Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a continuar simplemente haciendo problemas y resolviendo algunas dudas que puedan ir surgiendo en los distintos problemas que vamos a ir haciendo. En el primero de ellos nos piden que en las dimensiones de un ortoedro que nos la dan son 4 centímetros, 3 centímetros y 12 centímetros, tal y como viene en el esquema. Nos piden que calculemos el área total y la longitud de la diagonal. La longitud de la diagonal sería esa longitud D que estamos viendo ahí. Entonces, para calcular primero cuál es el área total de esa superficie, teníamos que tener en cuenta que esto es como si fuera un prisma. El prisma teníamos que el área total era igual al área lateral más 2 veces el área de la base. ¿De acuerdo? 2 veces el área de la base. Primero, si queremos, podemos calcular el área total. Para el área total, perdón, el área lateral. Para el área lateral sabíamos que era el perímetro de la base, multiplicado por la altura del prisma, en este caso. El perímetro de la base, vemos que la base está compuesta por estas aristas de aquí y por tanto, dos de las aristas de la base miden 3 centímetros, que serían esta y las otras dos miden 12, tal y como nos ponen aquí abajo en el esquema. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro perímetro de base sería el perímetro de la base, lo vamos a poner por aquí, sería 2 veces 3 centímetros, 2 por 3, más 2 por 12. Es decir, 1 y 2 veces el de 3, 1 y 2 veces el de 12. Y esto sería igual a 2 por 3, 6, más 24. En total, 30 centímetros. Ese sería el perímetro de la base. Pues si sabemos que ese es el perímetro, al multiplicarlo por la altura, estos serían 30 centímetros, por la altura del poliedro, que son 4 centímetros. Y esto es un total de 120 centímetros cuadrados. 30 por 4, 120 centímetros cuadrados. Luego calculamos el área de la base. El área de la base es igual a base por altura. Base por altura entendemos del rectángulo que conforma la base. Hemos dicho que tienen medidas de 3 y 12 centímetros, por tanto esto es igual a 12 por 3. Si tomamos, por ejemplo, esta como la base y esta como la altura, así calcularíamos la superficie de esa base que tenemos ahí arriba. 12 por 3, en este caso serían 36 centímetros cuadrados. Y por tanto, venimos por aquí abajo, el área total va a ser el área lateral, de nuevo, más 2 por el área de la base. Y esto es igual, ya sustituimos datos. Área lateral sería 120 centímetros cuadrados, 120 centímetros cuadrados, más 2 por 36 centímetros cuadrados. Ponemos igual, 120 y 2 por 36 serían 72, pues 120 y 72 serían 212 centímetros cuadrados. Ponemos el igual por aquí abajo y esto sería 120 más 2 por 36, que es 72, pues un total de 192 centímetros cuadrados. Nos piden también en el segundo apartado que calculemos la medida de la diagonal. Para calcular la diagonal, si nos fijamos, aquí estamos hablando de un triángulo rectángulo, cuya base es una medida X que de momento no conocemos y cuya altura sería la altura del poliedro. Esa altura que tenemos ahí es una altura de 4 centímetros. Entonces, para poder calcular esa D por el teorema de Pitágoras, primero necesitaremos saber cuál es la medida de la base X. Y para calcular la medida de la base X, lo que vamos a tomar es el rectángulo de la base. Este rectángulo que dibujamos aquí, que tiene una base de 12 centímetros, vamos a dibujarlo. Tendríamos 12 centímetros en la base y 3 centímetros en la altura, ya que este lado es igual que este, que mide 3 centímetros. Esa diagonal de este rectángulo sería nuestro valor de X. Entonces, como el valor de X es la hipotenusa, pues pondremos que X al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a 12 al cuadrado más 3 al cuadrado. X al cuadrado es igual a 144 más 9. X al cuadrado es igual a 153. De momento, no vamos a hacerle la raíz cuadrada porque vamos a poder sustituir el valor un poquito más adelante directamente con este valor. Para calcular la diagonal, con el triángulo rojo ahora, si queréis incluso lo podemos poner en rojo para que se vea que es con otro triángulo, diríamos que la diagonal al cuadrado es igual a la X al cuadrado más, en este caso, los 4 de la altura, 4 al cuadrado. Nuestra diagonal al cuadrado es igual a X al cuadrado, que tenemos el valor aquí directamente, serían 153
153 más 16. 153 y 16 son 169. Así que tenemos que la diagonal es igual a la raíz de 169, que son 13. ¿Vale? Así que directamente nuestra diagonal es igual a 13 centímetros y ya estaría calculado. Pasamos al siguiente problema, que es muy parecido. Nos piden que calculemos la altura del siguiente prisma. Ahora nos piden que calculemos esta altura de aquí. Para calcular la altura, vemos que tenemos de nuevo un triángulo. Primero vamos a dibujarlo en rojo, que sería un triángulo como este, en el que la diagonal nos dicen que mide 17 centímetros, la altura no la conocemos y la base es una X que tampoco conocemos. Pero la X, sin embargo, sí podemos calcularla. Si nos damos cuenta, la X es una diagonal también, es una hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyo cateto mide 12, cuyos catetos miden, mejor dicho, 12 y 9 centímetros. Si dibujamos este rectángulo aquí en azul, tendremos que ese rectángulo mide 12 en la base y 9 en la altura. Si ponemos aquí su diagonal, ese sería el valor de X. Esa X sí podemos calcularla con este rectángulo que tenemos. Entonces, como la X es la diagonal, X al cuadrado, la diagonal no, perdón, la hipotenusa, X al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. X al cuadrado es igual a 144 más 81. X al cuadrado es igual a 225. Aquí sí podemos poner que X es 15 porque nos da exacto. Entonces nos da igual ponerlo. Si lo sustituimos aquí arriba, ya podremos calcular que 17 al cuadrado, hipotenusa, es igual a un cateto al cuadrado, la h al cuadrado, más la x al cuadrado. 17 al cuadrado, sustituimos el valor, es igual a h al cuadrado más 15 al cuadrado, que son 225. Calculamos 17 al cuadrado también, que serían 289. Y le restamos los 225, que pasarían al otro lado restando. Y esto es igual a h al cuadrado. Le restamos 225 y nos da 64. 64 es igual a h al cuadrado, por tanto h es igual a 8. Como podéis comprobar, muy parecido al problema anterior. Para el siguiente, nos dicen que la altura de un prisma recto es de 20 centímetros. Esa altura sería 20 centímetros. Sus bases son trapecios rectángulos cuyas bases miden 11 y 16. Aquí tenemos una base de 11 y otra base de 16. Y cuya altura mide 12 centímetros. Esos 12 centímetros sería la altura de ese trapecio. Nos piden que hallemos el área total del prisma. Para hallar el área total, lo vamos poniendo por aquí, el área total es igual al área lateral más 2 por el área de la base. Pues teniendo eso, primero tendremos que calcular el área lateral, que sería con el perímetro, y luego el área de la base aplicando la fórmula de los trapecios. Entonces, para calcular primero, por ejemplo, el área de la base, recordamos que era la suma de las dos bases, es decir, base mayor más base menor dividido entre 2 y multiplicado por la altura del trapecio. Nuestra base menor o mayor serían 16, nuestra base menor es 11, pues estos son 16 más 11 dividido entre 2 y multiplicado por 12. 11 y 16 serían 27, 27 entre 2 son 13,5 y 13,5 entre 12, por 12 serían 162. Y luego para el área lateral, sabemos que el área lateral es el perímetro de la base por la altura. Para calcular el perímetro de la base nos damos cuenta de lo siguiente. Conocemos el lado de abajo, conocemos el lado de la izquierda, el lado de arriba, pero no conocemos el lado de la derecha. El lado de la derecha es un lado inclinado, el cual no conocemos. Tendríamos que calcularlo. ¿Cómo se calcula este lado? Pues realmente es de una forma relativamente sencilla. Aquí tendríamos que intentar jugar un poco con la geometría e intentar hacer aquí un rectángulo primero, haciendo esta separación que estamos dibujando aquí, de forma que aquí nos queda un rectángulo de 11 centímetros de base por 12 centímetros de altura, y luego aquí un triángulo rectángulo con las siguientes medidas. Lo dibujamos por aquí abajo y ese triángulo rectángulo tendría una altura de 12 centímetros y luego el otro cateto, si nos damos cuenta, sería la resta de 16 menos 11.
esta medida que nos queda aquí, solamente hasta aquí, seguirían siendo 11 centímetros, igual que la parte de abajo. Si en total mide 16, pues el restante tendría que ser 5. Es decir, 16 menos 11, que son 5. Así que ponemos aquí un 5 como cateto y calculamos ese lado que no conocemos. El lado al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es igual a 144 más 25. Y esto es un total de 169. Si el lado al cuadrado es 169, pues entonces el lado es la raíz de 169, que es 13. Ese sería el valor del lado que nos falta. Por tanto, el perímetro de la base es igual a la suma de todos los lados. Sumamos entre paréntesis y sería la base menor 11 más la altura 12 más la base mayor 16 más el lado que falta y que acabamos de calcular, que serían 13. Y todo eso habría que multiplicarlo por la altura, que son 20 centímetros. Y cuando hacemos esta cuenta, pues nos da un total de 1040 centímetros cuadrados. Si tenemos que ese es el área lateral, pues tendríamos que calcular ya nada más que el área total. El área total, volvemos a la parte de aquí arriba, es igual al área lateral, es decir, 1040 más 2 veces por el área de la base, que hemos calculado antes que era 162. 2 por 162